Padre, en nombre de Jesús, en estos momentos, Señor, te damos gracias porque podemos reunirnos con una oportunidad maravillosa de leer tu palabra, de meditar en ella, de confiar que el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a aprender, a considerar, a reflexionar en ella. Señor Dios, queremos ponernos en tus manos para que seas tú quien nos dirijas y que, Señor, nos ayudes no solamente a nosotros, sino a todos los que puedan ver este mensaje y que puedan, Señor, considerarlo para vivirlo y no solamente para aprenderlo. Te damos gracias por tu misericordia mostrada a toda la humanidad en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque ahora podemos compartir de lo que Él mismo dijo y lo hizo muy cercano para que nosotros vivamos ese diseño, Señor, que has hecho para nuestras vidas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermano. Yo tengo aquí, y ustedes también tienen un apunte para guiarnos en el mensaje el día de hoy, y le puse como título, diseñados por Dios para crecer y dar fruto. Diseñados por Dios para crecer y dar fruto. ¿Qué ejemplo podemos poner de la vida real? Pues es muy sencillo, ¿no? Cualquier cosa que tú compras está hecho para un propósito. Cualquier cosa que tú compras, vamos a decir, pues que una plancha, se compra una plancha, y lo que se espera que es que caliente y desarrugue la ropa. Si tú compras unos lentes, pues esperas ver con los lentes, mejor que sin los lentes. Si tú compras algo es para que te cuide, te proteja o sirva para algo. Y muchas veces nosotros compramos cosas que no sabemos usar, y más ahora esos sistemas telefónicos que se llaman smartphone, que significa que son teléfonos inteligentes y que pueden hacer muchísimas cosas, tantas que a veces uno no sabe ni prender ni apagarlos, ¿verdad? Pero se aprende. Y yo quiero decirles una cosa, Dios nos diseñó a nosotros para que crezcamos y demos fruto. Lo que Dios hizo es decir, cuando yo hago la creación, cuando haga el ser humano, hombre o mujer, los voy a hacer a mi imagen y semejanza. Y esto lleva mucha reflexión, así como para pensar. Cuando yo veo a una persona, estoy responsabilizado, o tengo la responsabilidad para tratarlo como una creación de Dios. El hombre a la mujer al hombre, a los hijos, la relación entre nosotros dos es una relación muy, pero muy cuidadosa, que tenemos que hacerlo conforme al diseño de Dios. Y si Dios nos diseñó para que nosotros crezcamos y demos fruto, hoy vamos a ver lo que el Evangelio de Jesucristo dice y que significa Evangelio, buenas noticias para nosotros. Y ese Evangelio en Cristo Jesús inicia por Juan el Bautista, y vamos a leer Lucas 3, 1 al 12. Lucas empieza a anunciar que Jesús va a venir, y vamos a ver con qué propósito. Lucas 3, 1 al 12. Y bueno, hay un diseño para el reino de Dios que está anunciando Juan el Bautista, y las personas lo entienden, y eso genera en ellos inquietud y preguntas. Dice en Lucas 3, 1 al 12, dice: en aquel 15º del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, de la provincia de Traconite, y Lisanías tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda la carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento,
y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar a los hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente se preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Bueno, él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. Y también le preguntaron los soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Ahí me voy a quedar. En este pasaje que vemos aquí hay una como oportunidad para que el ser humano se pueda encontrar con Dios. Ahora, cuando dice aquí el mensaje, verso 3, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, era algo que estaba ahí, era el momento. Ahora, dice versos 1 y 2, bueno, ahí vemos cómo el arrepentimiento es porque el reino de Dios se ha acercado. Ahora, por favor, abramos nuestros ojos claramente. ¿Ustedes creen que el mundo está viviendo conforme la voluntad de Dios diseñada desde el Génesis, como originalmente pensó que debía ser? ¿El mundo está viviendo así? ¿Qué opinan? No. Ahora yo pienso, también preguntar, ¿y la iglesia está haciendo el propósito fundamental que para lo que está hecha? ¿Está cumpliendo al 100% el plan de Dios, el diseño de Dios? Tampoco. Entonces podemos ver aquí como una incongruencia del plan de Dios original para que funcionara todo bien en su diseño perfecto, y podemos ver también cómo nos está dando ahora. Pero aquí llega un momento en que Dios dice, hay una oportunidad, y manda a Juan el Bautista, y él empieza a decir, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces ya tenemos cerca. Versos 5 al 6, ahí podemos resumir que venían al Jordán y eran bautizados confesando sus pecados. Ellos tenían el deseo de reconocer que estaban mal. Y la pregunta es porque querían arrepentirse. Una persona que no quiere arrepentirse no hace comentarios de su pecado, simplemente lo esconde. No quiere pláticas de eso. Pero en el reino de los cielos estaba predicando, pues ellos sí querían arreglar las cosas y querían tener un encuentro con Dios. Entonces confesaban sus pecados. Y es algo que nos ha pasado, ¿verdad? Que nos ha pasado cuando alguna persona confiesa su pecado en público y dice que se quiere arrepentir, todos nos asombramos. Y tal vez alguno le pudiera decir, no lo hubieras dicho. Pero muchas veces lo que tenemos es una responsabilidad de reconocer el pecado y buscar hacer las cosas bien. En los versos 7 al 8, ¿verdad? Dice, a los fariseos les dijo, generación de víboras, hagan frutos dignos de arrepentimiento y no se refugien en Abraham y sean sin fruto. Los fariseos, recuerden ustedes, la secta más importante con los saduceos, de seguir las cosas de Dios a través de la ley, de la Torá. Y ellos eran muy presumidos, eran muy exhibidores de su grandeza, del conocimiento, y ellos hasta se ponían aquí filacterias, que eran rollitos de la palabra de Dios, y que ellos podían leerlos y memorizarlos, y eran personas asombrosamente religiosas. Pero también ellos ataban cargas en las personas que ni ellos querían mover con un dedo, así dice la palabra. Pues esos llegan ahí y Juan el Bautista les dice, hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque no estaban haciendo lo correcto. Y una cosa es saber hacer lo correcto, conocer la palabra, y la otra es vivirlo. Y ellos no estaban viviendo lo que era el mensaje. Entonces Jesús Juan el Bautista trae un mensaje de arrepentimiento y les dice, generación de víboras, y no es nada amable que alguien le diga, eres una víbora, es una ofensa muy fea que te lo digan así.
Si me lo dicen a mí, yo digo, híjole, pues ¿por qué? ¿Qué hice? Y aquí vemos claramente que Juan Bautista dice, son una generación de vividores. Quiere decir que ha pasado el tiempo y ustedes viven creyendo en Dios y refugiándose en Abraham, que son hijos de Abraham, y muy del pueblo de Dios, pero viven mal. Y eso es lo que está pasando en la sociedad actual, en la iglesia actual. Muchas personas están acostumbrando a vivir mal y no hacer la voluntad de Dios. Y eso es observado, hermanos, es observado. O sea, hay preguntas que a veces evitamos hacer porque sabemos que no tiene solución fácil. Pero ¿por qué una persona que se dice cristiana sigue persistiendo en pecar? ¿Por qué? Juan llega y le dice, arrepiéntase, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y la palabra frutos, den resultados del reino, que se vea el reino fructificando en sus vidas. Y pues es un reto, pero es el diseño de Dios. Y entonces lo que tenemos que hacer es, ¿cómo hacer eso? Ellos preguntaron, ¿verdad? Bueno, voy a ver el verso 9, donde dice, el hacha está puesta a la raíz de los árboles que no dan fruto, para cortarlos y echarlos en el fuego. Aquí ya hay una declaración así bíblica del Evangelio, que incluye el Evangelio. Dice, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Un árbol que no da fruto tiene ahí una ya como advertencia, donde el hacha lo va a cortar y no van a servir ya. ¿Qué está diciendo? Dios no hizo árboles frutales para que estén de adorno. Dios no hizo cristianos para que sean adorno en los templos. Dios hizo cristianos para que llevemos fruto. Y de veras, hermanos, consideremos si nuestra vida es adornarnos para venir al culto o vivir adornando el mundo con su palabra, llamando a otros al arrepentimiento. Bueno, el hacha está puesta. Verso 10 a 14, la gente y los publicanos y los soldados preguntan. Aquí hay tres grupos que del 10 a 14 agrupan. Dice, la gente, los publicanos y los soldados. La gente, el común. Ahora, ¿por qué la gente? Porque muchas de las personas no son exactamente judías. Hay personas que tienen la necesidad de saber de qué estás hablando. Y una persona que no conoce la Biblia dice, ¿por qué hablas así? ¿Por qué pides eso? Y también entonces a Juan Bautista, ¿por qué quieres que nos arrepientamos y que hagamos frutos dignos del reino? ¿Por qué? Eso decían la gente. Los publicanos, que eran los cobradores de impuestos, eran los trabajadores del gobierno, que eran también judíos y que de alguna manera eran aborrecidos porque los tomaban como traidores, porque trabajaban para el gobierno romano, eran judíos, y le cobraban a la gente más de lo que pedía el imperio romano, y se quedaba con el dinero que cobraban. Además, eran tramposos. Entonces, esos eran los publicanos. Y también los soldados. Los soldados siempre representan la autoridad, y el mismo uniforme, la investidura del soldado, hace que digan, bueno, sí, buenos días, sí, como nos cuadramos. ¿Por qué? Porque sabemos que si hacemos algo inadecuado, tienen la autoridad para tomarnos y acusarnos y aplicarnos la ley para guardar el orden. Y estos tres tipos de grupos estaban preguntando a Jesús, ¿qué haremos? Yo agrego, para dar fruto. ¿Qué haremos para dar fruto? El Evangelio del Reino pide y exige y tiene el diseño para que quien crea en Jesús dé fruto. Hemos hablado de que hemos nacido de nuevo. Ahora, el siguiente paso después de nacer de nuevo es crecer. Y como algo que crece, también tiene que llegar a dar fruto. O sea, tiene que haber resultado. Pues ahí le escribí a cada uno, Juan les contesta qué deben de hacer de acuerdo con su situación. Cuando uno lee el pasaje aquí, que le preguntan la gente, dice, ¿qué haremos? Él dijo, el que tiene 2 túnicas dé uno al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. O sea, quiere decir, a las personas hagan las cosas básicas.
sean una bendición para aquellos que no tienen, para aquellos que están pasando necesidad, para aquellos que están incapacitados o que tienen problemas. Sean ustedes dadivosos, compartan la comida, compartan el vestido. Y bueno, también a los publicanos les dice, el resultado, el fruto de que está llegando el Evangelio a ti, es que dejes de pedir más de lo que debes de cobrar por los impuestos. No le dice, deja el trabajo, no dice renuncia, porque ser publicano es un pecado, no dice eso. El trabajo no es el pecado, sino lo que abusas por tener ese trabajo. Y como él tenía la autoridad como publicano, decía, son tantos dinero lo que me tienes que dar. ¿Y pero por qué tanto? Tú dámelo. Y se quedaba con dinero. Dice, no hagan eso, no exijan más de lo debido. ¿Y qué le dijo a los soldados? No hagan extorsión, no calumnien y conténtense con sus salarios. Bueno, ahí habla que el fruto de conocer a Cristo toca la vida de la persona y la transforma a cada quien en su nivel. El que tiene autoridad no abuse de su autoridad. El que no tiene autoridad pero tiene que compartir, comparta con el que tiene necesidad. El fruto del Evangelio no es nada más ser yo y luego yo y al último yo y ahí nos vemos porque ya me voy. No es eso. El Evangelio es tener los ojos abiertos y decir quién tiene necesidad, quién está pasando por esto. Entonces, imagínense cómo se transformaría el sistema de cualquier sistema donde la persona es correcta, es fiel, es educada. Es una persona que no trata bien a los ricos y desprecia a los pobres. Es una persona que administra bien su puesto y sabe y está con todos bien. Eso es lo que Dios quiere. Tengan frutos que denoten. Bueno, ahora es Jesús quien continúa el mensaje del arrepentimiento y de dar frutos. Ahora, ese fue Juan. Ahora vámonos a Lucas capítulo 13 y vamos a ver cómo Jesús vuelve a tomar este mensaje de dar fruto. El arrepentimiento no es que llores y te des golpes de pecho y que traigas una Biblia grande. No, eso no es el arrepentimiento. Y que sepas cantos y no. El arrepentimiento son cosas prácticas en la vida real. Entonces es Jesús en el capítulo 13 de Lucas que nos va a enseñar acerca de lo mismo, arrepentirse o van a morir. Dice así, en ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Esta primera parte habla de una historia pues que había sucedido. Podemos pensar qué fue lo que pasó. Bueno, pues Pilato entró hasta el templo de los judíos y mató a muchos ahí y salpicó la sangre y contaminó ahí todo eso. ¿Por qué lo hizo? Porque los judíos tenían una rebelión constante con los romanos y ellos eran rebeldes y llegaban a perjudicar en revoluciones o como decimos, hay guerrillas contra los romanos. Y los romanos un día se cansaron y dijeron, ya estuvo. Y Pilato dio la orden que sacrificaran los que estaban ahí en el templo. En el lugar, como si llegaran aquí todos sentaditos, todos van. Entonces, irrumpió en el templo, contaminó el templo y estaban muy acostumbrados a pensar, les pasó eso porque eran muy malos. Cuando le pasa a alguien algo malo, decimos, ¿en qué debe de haber andado? Por algo le pasó eso. Y algunos enfatizan mucho acerca de la ley retributiva de Dios, que dice, al que mal hace, mal le va. Bueno, pues Dios es justo y tuvo que pasarle algo, pero no necesariamente se cumple todas las veces así, como fue en el caso de Job, como fue en el caso de Jesús.
como fue en el caso de Pablo, que no le fue tan bien. Y no es porque estuviera pecando, es porque estaban siendo usados por Dios. Entonces, cuando una persona le va mal, no debemos pensar que le está yendo mal porque Dios lo está juzgando por su maldad. No, no, no. Sin embargo, estos que llegan con Jesús y le dicen, mira, le empiezan a contar, ¿no? Mira, Pilato mandó matar a unos. Y Jesús le responde, sí, pues fíjate lo que digo. Dice, ¿esos galileos crees que padecieron tales cosas porque eran más pecadores que todos los galileos? ¿Cómo se sentían ellos? Entonces es un pecado cuando yo me considero, muy cerca de Dios y veo a los pobres pecadores que van al templo y que siguen pecando. No te juntes conmigo, por favor, me contaminas. Esos eran los fariseos. Y Jesús, en vez de alejarse de las personas, se acerca y busca con un propósito de rescatarlos y ganarlos para su reino. Jesús permite que las personas lo busquen para salvación. Y una mujer de la mala vida toca sus pies y derrama perfume, llora sobre sus pies, seca con su cabello, y él nos dice, hazte para allá. Y la iglesia muchas veces eso hace. Se junta con los verdaderamente que considera buenos, un grupo selecto, y a los que son, no, hazte para allá. Jesús no es así. ¿O pensáis que ellos son más pecadores que todos ustedes? Dice, no, les digo que si no se arrepienten, todos pereceréis igualmente. Quiere decir entonces, el que hace un pecado chico, como el que se hace muchos pecados, los dos tenemos que arrepentirnos. Y arrepentirnos significa nacer de nuevo, crecer y dar fruto. Son las tres cosas que vamos a ver ahorita. Bueno, le preguntan también por otros 18 muertos. Dice ahí el 4, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, entendamos, acercarnos a Dios no es para presumirle nuestra bondad, sino es para reconocer nuestra necesidad de salvación, nuestro pecado, y orar por nosotros mismos para perdón de Él, y también orar por los otros que están pecando. O sea, oro por mí delante de Dios. Ahora tenemos a Jesús como nuestro Señor, su Salvador, y oro también por aquellos que no han conocido a Cristo. Bueno, yo puedo ver ahí, en ambos casos, Jesús dice, 3 y 5, arrepentíos o pereceremos igualmente. Todos. Entonces aquí no hay nadie que no deba arrepentirse, empezando por el pastor. Entonces tenemos que tener una conducta que muestre y que tenga resultados, que tenga fruto. Otra forma de enseñar la importancia de vernos a nosotros mismos es la parábola de la higuera estéril, que vamos a leer enseguida, del 6 al 9. Dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo quede alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Vamos a ver aquí que en esta parábola está el dueño de la viña, es un personaje, el dueño de la viña, o sea, el que tiene el huerto, donde tiene un viñedo, pues es donde hay muchas plantas de uvas, y en ese lugar, que es un lugar muy fértil, muy apropiado para la siembra, sembró ahí una higuera. Y claro que esperó el tiempo necesario. Y cuando llegan al primer año, cuando ya ve dar fruto, lo ve la higuera y no hay higos. A pesar de que está cuidada, bien cuidada, lugar protegido, ¿dónde están las uvas? Entonces el otro personaje que vemos ahí es un viñador. Vemos al dueño de la viña, una higuera y un viñador. Y vemos la secuencia de 3 años, cuando el dueño de la viña
con todo el derecho va y pide, así como diciéndole: higuera, vengo por los higos, tú estás diseñada para dar higos. Y la higuera, si pudiera hablar, diría: no tengo, no me molestes. Si pudiera hablar, ¿verdad? No tengo. Estaba frondosa. Seguramente que nadie lo confundía con un naranjo ni algo así. Es una higuera, pues sí. Entonces la higuera da higos. Primer año, no tengo, no me molestes. No, déjame en paz. Y el dueño dice: está bien, un año. Segundo año, no encuentra higos tampoco. Y tercer año, oh, ¿por qué? ¿Por qué tanta lata? O sea, ¿qué pues? Eso quiere decir que Dios no hizo el diseño de las higueras para que no den higos y estén nada más ahí paradas, dando sombra. No están hechas para eso. Es como quien sembrara maíz y fuera y viera nomás unas barras ahí y no hay maíz. Le saldría muy caro, incosteable. No pagaría los costos de hacer todo ese trabajo. ¿Y qué somos nosotros? Somos un pueblo ganado por la sangre de Cristo. Estamos diseñados por Dios para crecer y para dar fruto. Y llegó un año y nos pregunta: ¿y cuándo va a cambiar tu carácter? Vengo a recoger fruto de tu vida. Vengo a acercarme a ti porque quiero usarte. Oh, no me molestes, yo estoy de vacaciones, no tengo nada que hacer. Bueno, 1 año, 2 años, 3 años. ¿Cuál es el resultado que nosotros tenemos que tener? Yo no voy a dar higos porque no soy higuera, pero soy hijo de Dios, entonces ¿qué resultado voy a tener? Y ustedes ya lo saben, y lo vamos a recordar hoy. En Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23, está lo que debemos estar produciendo. Entonces es muy grave que llegue Dios y Jesús, llegue el Espíritu Santo y nos diga: vengo a recoger de ti esto. Vengo a ver que estás haciendo para lo que estás diseñado. Tú estás diseñado por Dios para hacer esto. Dice: mas el fruto del Espíritu, lo que tú debes de producir es amor. Quiere decir que no cabe la palabra rencor, odio, resentimiento donde hay amor. Si quieren ver la definición, lean 1 Corintios 13. Gozo es la parte central de la vida cristiana. El gozo es algo que nos debe caracterizar. El gozo, la paz, es algo que nos dice: pase lo que pase en mi vida, no le hace lo que suceda, tengo paz. Estoy con tranquilidad. Tengo paciencia. Es algo que se va desarrollando en nuestra vida. La paciencia, el saber esperar con tranquilidad, benignidad. Sabemos soportar y atender a las personas que no lo merecen. Somos benignos. Tenemos bondad, tenemos fe. Somos personas que tenemos mansedumbre, tenemos templanza. Entonces, ahora imagínense que una persona conoce a Cristo y le están hablando de Cristo una y otra vez. Él lee la Biblia, escucha a los mejores predicadores que hay por ahí, que consideran: este es un buen predicador, y lo están escuchando. Luego meditan y van a la iglesia, cargan su Biblia, hacen toda la actividad que debe hacer un hijo de Dios. Pero su vida no cambia. No hay fruto. El fruto está arriba. No, las obras de la carne son arriba. Verso 19. Están produciendo adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y todas estas y otras cosas semejantes a estas, acerca de los cuales les amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, hermano, la vida tiene que tener el desarrollo de un fruto, y el fruto del Espíritu. Y cuando una persona hace eso,
que está ahí y lo repite, lo practica y lo recomienda, hermanos, no ha nacido de nuevo, o es una persona que vive en el pecado practicándolo y solo Dios sabe si eso no es cristiano. Pero por lo pronto la iglesia tiene que decirle, debes de modificar tu vida. Fuiste diseñado por Dios para crecer y para dar fruto, fruto del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo sé para qué soy diseñado, Señor, ayúdame a ser paciente, que no tengo paciencia. Y entonces yo estoy poniéndome delante de Dios de manera sencilla, directa y humilde, le estoy diciendo, dame paciencia, que no la tengo. Quítame esto y pon lo tuyo aquí en mi corazón. Y yo empiezo a resultar. Por eso las personas dicen, algo pasó en ti, eres diferente. ¿Qué es lo que te pasó? Y la gente descubrió a Pedro por la forma de hablar. Tú también eres uno de ellos. Y lo negó 3 veces. Así nos puede pasar. Que nos empiezan a descubrir que ya no somos lo mismo que éramos antes. El problema es al revés. El problema es cuando una persona diciéndose cristiana y hablándolo está haciendo lo incorrecto. Entonces eso sí ya ofende a Dios. El hacha está puesta ahí, esperando que las personas se arrepientan. Y cuando llega a la higuera y 3 años no encuentra fruto, es como cuando llega y dice, pues yo ya. Entonces el viñador, el cuidador, el que está ahí, dice, dame oportunidad de 1 año más, por favor. Ese es Jesús intercediendo por nosotros. Eso representa, déjame interceder 1 año más por el pueblo judío, por aquellos que creen en ti. Dales otra oportunidad de 1 año, porque yo voy a acercarme y voy a mover esa tierra que está dura y que no permite, voy a moverla y además le voy a poner abono, estiércol, guano, le voy a poner algo para que se nutra y crezca el fruto que necesita. Y que yo sepa, también se abona el maíz. ¿Por qué? Porque tenemos que procurar que tenga todos los elementos para que dé fruto. Nadie se conforma pues así nomás con lo que salga. Jesús menos se conforma con tener una iglesia que vive sin producir fruto. Y yo no digo que no estén produciendo fruto, yo estoy diciendo que debemos de ver en qué implica el fruto. Bueno, diríamos, es que yo no he ganado ninguna persona para Cristo. Bueno, lo vas a ganar algún día porque estás diseñado para eso. Es cuestión de tiempo. Romanos 12, 9 al 21, solamente lo voy a leer, porque es un pasaje que nos enseña también cómo debemos estar nosotros creciendo y dando fruto. Estamos diseñados para hacer esto. Y bueno, Pablo lo tiene que decir, y eso nos alienta porque podemos ver que también en aquellos tiempos había personas que necesitaban que le recordaran cómo a nosotros nos deben recordar. Dice así, el amor sea sin fingimiento, aborrezcan lo malo, sigan lo bueno, amad los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ese es el estilo de vida que Dios quiere que tengamos. Ese es el fruto a lo que tenemos que llegar.
Tal vez el que tiene 15 días de convertido no lo va a hacer tan rápido, pero no es posible que alguien que tiene 20 o 30 años de cristiano, o 10 años, diga, yo soy así y si les gusta, y si no, no voy a otra iglesia. No es el mensaje. Dios no nos diseñó para ser respondones, ni tampoco iracundos, ni que rechacemos la enseñanza del Señor. ¿Quién es el más importante, Dios o tus pensamientos? ¿Quién tiene la razón, Dios o tú? Por eso vamos a orar, para vernos a nosotros mismos. Y si lo que acabo de predicar, que no doy fruto, es mi caso, preguntarle a Dios, ¿qué haré para dar fruto? Yo en ese momento puedo tener la decisión. Yo soy una persona que me digo cristiano, me digo cristiana, pero no he dado el resultado, el fruto que se espera de alguien que ha creído. O si yo no soy ese tipo de persona, pues los animo a continuar dando fruto. Los animo a que sigan esforzándose, sigan creciendo, sean un reflejo del reino de Dios en su propia casa. Tomemos la casa como el lugar donde el hombre y la mujer mandan a los hijos y los hijos obedecen, los respetan y ahí hay paz, hay armonía. Ahí es donde se busca a Dios y se adora con tranquilidad. El reino de Dios espera vivir en la casa primeramente. Pero si la casa es un lugar a donde no deseas ir, hermanos, empieza a dar fruto, si conoces a Cristo. Entonces, vamos a ponernos de pie, vamos a orar, porque Dios no quiere entonces que nosotros conozcamos a Cristo, podemos nacer de nuevo y crecer y que nos quedemos sin dar fruto. No, eso Dios no quiere. Hermanos, es una necesidad que la iglesia esté dando fruto. Ustedes y yo somos misioneros en nuestra propia casa, somos misioneros evangelistas en nuestra colonia, somos nosotros que donde quiera que vayamos representamos a Dios y decimos, hay algo en mí que quiero compartirte, es Cristo. Oremos. Padre, en este momento te damos gracias porque tú eres bueno y todo lo que has hecho es bueno. Sin embargo, lo que sucede no es tan bueno. Por eso, gracias, Señor Jesús, por venir a tomar nuestro lugar en la cruz y perdonar nuestros pecados, Señor, y invitarnos y animarnos y venir a vivir a nuestro corazón para que tengamos el resultado del fruto de tu Espíritu, Señor. Gracias porque podemos confiar de que vamos a cada día crecer y vamos a desarrollarlo en la medida que tú nos ayudes, en la medida que nos hagas fuertes, porque no queremos pasarnos la vida disculpándonos que otros tienen problemas peores que nosotros y por eso les pasa lo que les pasa y que nosotros estamos bien. Ayúdanos a dejar ese orgullo y a ser humildes y a decir, Señor, estoy aquí, envíame a mí, ayúdame a mí, muéstrame tus caminos. Padre, gracias en esta mañana en nombre de Jesús por la presencia de tu Espíritu Santo y por la exposición de tu palabra que queremos recibir en su corazón. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos.